Ya hemos dicho esto, la ciencia nos rodea. En todo el territorio de Uruguay la investigación se aplica para mejorar cosas cotidianas, por ejemplo, el agua que bebemos, para sumarse a la batalla global contra otras pandemias, como la tuberculosis, o para expandir fronteras del conocimiento, algo cotidiano en el CEIMBio, que dirige Rafael Radi. También hay ciencia en el fútbol y en los majestuosos estadios que albergan, por ejemplo, las Copas del Mundo. Compartiremos esto y más en los próximos minutos. Bienvenidas y bienvenidos a Sobre Ciencia, divulgando el Uruguay de la investigación y el conocimiento. Guerras desconocidas, tragedias ignoradas, pandemias invisibles, todos podemos citar algunos ejemplos para estas categorías. En el caso de las enfermedades que siguen preocupando a escala planetaria, se puede destacar a la tuberculosis. En los últimos 20 años mató a 30 millones de personas en todo el mundo. La incidencia estimada por la Organización Mundial de la Salud de tuberculosis para Uruguay es de 35 casos por 100.000 habitantes y esto supera el promedio de las Américas. En el año 2020 murieron aquí 110 personas por esta enfermedad. Nuestra invitada de hoy no solo investiga sobre los agentes que causan esta enfermedad, sino que también participa activamente de campañas que buscan prevenir, detectar y además concientizar sobre la amenaza de la tuberculosis. Le damos la bienvenida a la doctora Andrea Villarino, docente grado 3 de Facultad de Ciencias. Andrea, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, bienvenida. Andrea, lo hablábamos recién fuera de cámara, ¿no? Uno se asusta con los números de la pandemia de COVID. Sin embargo, acá hablamos claramente de una pandemia sostenida en el tiempo, para la cual tenemos una vacuna hace 100 años, y que sin embargo, bueno, sigue entre nosotros y matando millones de gente de personas por año. Sí, bueno, en primer lugar la vacuna, como vos decís, tiene 100 años y la bacteria ha evolucionado. El patógeno que produce la tuberculosis, que es Mycobacterium tuberculosis, ha cambiado y como que ya tiene aspectos que la vacuna no logra combatir, ¿no? Porque lo que hace la vacuna básicamente es como preparar nuestras defensas para si nos enfermamos. Y en realidad la vacuna hoy en día no es efectiva en la población adulta. En los niños genera protección solo hacia las formas graves de la tuberculosis, pero no evita que te contagies y que que empieces a contagiar a otras personas. Y bueno, y ese es un problema, pero sí existe tratamiento, ¿no? En los años 40 empezaron a desarrollarse distintos antibióticos y se utiliza básicamente 4 antibióticos como tratamiento. El problema es que el tratamiento es muy largo, dura entre 4 a 6 meses y cuando son para cepas que son resistentes a los antibióticos puede demorar hasta 1 año. Entonces, eso ha hecho que no se ha podido erradicar, ¿no? Y que siga siendo un problema mundial, ¿no? E incluso más alto que el HIV y bueno, ahora el COVID lo superó, pero si uno mira en cantidad de muertos totales, sigue siendo la pandemia que lleva más muertes en el mundo. Tú decías, ¿no? Hay un tratamiento, hay una vacuna con una efectividad que se ha disminuido, pero que todavía ayuda. Sin embargo, hay que seguir generando conocimiento porque el agente muta, porque también lo decías, no todos los antibióticos tienen el mismo resultado, y ahí aparece, bueno, la generación de conocimiento, por ejemplo, en la que están trabajando ustedes aquí. Sí, nosotros en la facultad lo que estamos haciendo es justamente, esta bacteria es muy hábil, ¿no? Entonces se inserta, o sea, además de entrar en nuestras células, lo que hace es inyectar distintos factores adentro de la célula y de esa manera de regular funciones celulares, de forma que nuestro sistema de defensa no la vea, ¿no? Y bueno, entonces lo que estamos estudiando es uno de esos factores que inyecta dentro de nuestra célula para entender bien, ¿no? Cómo funciona, a quién va a tocar, qué cambios hace, porque si vos sabés qué cambios hace, vos podés generar moléculas para bloquear ese cambio y que eso no ocurra, ¿no? Entonces son cosas muy básicas, pero bueno, un poco a través de los años que
que llevamos investigando esto, cuando hacíamos actividades de divulgación veíamos que la gente nos decía, pero tuberculosis, pero si ya fue erradicada. Claro. Y decíamos, no, acá hay que hacer algo desde nuestro lugar para tratar de comunicar de que no, que sigue siendo un problema y que en Uruguay justamente pasó de ser un país de incidencia baja a un país de incidencia media. Bueno, y hay una situación a nivel mundial generado por la pandemia de COVID que hace que se diagnosticó mucho menos gente, hay muchos casos que están circulando en la población sin tratamiento, ¿no? y se calcula que en promedio una persona puede contagiar en un año entre 5 a 15 personas. Entonces, si bien no es tan contagioso como el COVID, es algo que hay que atender porque vamos a tener como ¿no? Dicen que la pandemia del COVID hizo como retroceder 10 años en lo que es los logros que estaba realizando el mundo para combatir esta pandemia, que no se ve. Claro. ¿No? ¿Cómo, dónde hay que apuntar en esta tarea que están haciendo ustedes con otros numerosos actores del sistema científico y de otros ámbitos? ¿Es a la prevención, es decir, bueno, herramientas para evitar contagios, o en realidad acá la clave es también la detección temprana? En realidad, en Uruguay es todo eso que decís. O sea, la detección temprana es fundamental, ¿no? Entonces, cualquier persona que tenga síntomas respiratorios prolongados por más de 2 semanas, con expectoración, ¿no? Decaimiento, pérdida de peso, tiene que consultar, y justamente si no hay presencialidad y no hay visitas médicas, uno no diagnostica. Entonces hay que como recuperar todos esos casos que no fueron diagnosticados, porque la incidencia aumenta como más de 2.000 cuando son convivientes. Entonces, si hay un caso que no es detectado, en la familia va a contagiar. Entonces, esa familia tiene que entrar inmediatamente en profilaxis, o sea, se les da antibióticos por cierto tiempo como mecanismo de evitar, ¿no?, que se siga expandiendo. Después, bueno, la buena alimentación, ¿no? La gente no más vulnerable es la que es donde hay mayor incidencia, en las cárceles también hay mayor incidencia. Entonces es importante también atender la parte social. ¿Cómo haces para que gente en situación de calle, por ejemplo, asegurar que haga un tratamiento que dura 6 meses? O sea, el seguimiento de esas personas es necesario como articular muchos jugadores para que esto funcione realmente. Y la detección temprana tiene como 2 patas que la hacen imprescindible. Una es, bueno, evitar contagios. Mientras más rápido sepas que tenés una enfermedad, más te cuidás. Pero por otro lado, mejora muchísimo el éxito de los tratamientos, ¿no? Sí, obviamente, porque además, o sea, uno, cuanto antes mejor, porque la tuberculosis puede llegar a infectar cualquier órgano de nuestro cuerpo. Cuando es a nivel cerebral es mucho más, ¿no?, peligroso también. Entonces, cuanto antes y empezar los tratamientos, porque existen, ¿no? Después, bueno, después hay problemas ligados a la salud general de la población, el tabaquismo, la diabetes tipo 2, ¿no? Hay cosas que ya, bueno, el HIV, ¿no? Todas cosas que puedan debilitar nuestro sistema inmune van a hacer que seamos como un terreno fértil para que la bacteria se active, porque en realidad 1 de cada 4 personas en el mundo está infectada con esta bacteria. Lo que pasa es que la bacteria logra estar como en un estado latente en nuestro organismo y no se despierta si no encuentra como el terreno fértil. O sea, nos bajan las defensas y ahí puede volverse una tuberculosis activa. Ahí está, porque hay un dato que vi que dice que una gran parte de nosotros podemos ser portadores de la gente de la tuberculosis, pero bueno, son pocos los que desarrollan la enfermedad. Sí, 1 cada 4. Y incluso, por ejemplo, ahora yo justo ayer escuché yo soy parte también de la Sociedad Latinoamericana de Tuberculosis, y hicimos como un evento a raíz del Día Mundial de la Tuberculosis, y uno de los expositores de Argentina hablaba de un diagnóstico, ¿no?, que están tratando de desarrollar, que permite diferenciar la forma esta latente de la forma activa, ¿no? Y eso es importante porque, o sea, todo es estimación, ¿no?, que pensamos que 1 de cada 4 es portador, pero es bueno saberlo porque, bueno, frente a una circunstancia... Sí, estás más atento. Ahí, y vamos a compartir imágenes mientras conversamos, toda una serie de actividades de divulgación
que se vienen extendiendo a lo largo de los años y que tuvieron un punto de alta visibilidad porque creo que de una u otra manera todos vimos a los cómics de Fran y Coco, Sí. ¿no? que en definitiva fueron una gran herramienta para llevar a mucha gente el conocimiento, pero además tuvieron actividades públicas hace muy poquito, para el 24 de marzo Sí. hicieron actividades en Ciudad Vieja. A ver, ¿de qué se trata todo esto? Bueno, en realidad con eso que yo te decía, de que Sí. veíamos en los distintos eventos que se hacían en la facultad o en la intendencia, ¿no? de mostrar la ciencia que hacemos a la comunidad, yo me encontraba siempre con este discurso de que la tuberculosis ya fue, que no es un problema, y yo decía, no, pero no puede ser que este discurso se siga repitiendo, ¿cómo hacer? Entonces me pareció genial el grupo de Comibacterias. Yo dije, tengo que contactarlos para tratar de que nos ayuden. Y bueno, primero fue a través de un proyecto ANI que recibimos para investigación, para el proyecto de tuberculosis. Y bueno, y usamos parte del dinero para hacer el primer cómic, que en realidad trataba de contar un poco qué es lo que nosotros estudiamos. Entonces, bueno, este factor que inyecta la bacteria, en realidad en el cómic viene a ser como un pendrive que la bacteria conecta en la cámara de la cárcel como para hackear y poder comerse toda la comida de la cárcel, que vendría a ser como nuestra célula humana, y poder como empezar a duplicarse. Y eso fue como el mensaje así general del primer cómic. Y el segundo, en realidad, yo soy parte de una huerta comunitaria desde hace ya 2 años, que justamente se desarrolla en el patio Mainumbí, en la Ciudad Vieja, y dije, bueno, este es como un lugar que es ideal, ¿no? Bien horizontal, como para poder empezar a transmitir. Y bueno, empezamos haciendo primero una actividad de extracción de ADN para niños y escolares del barrio y de las escuelas y hogares del entorno. Dijimos, bueno, pero también podemos hacerlo de la tuberculosis. Entonces, bueno, y el colectivo de la huerta se resumó, se apropió también de la propuesta y colaboró ese día. Y bueno, como que mezclamos un poco todo, tratar de que no fuera como desde una pandemia, hablar de una pandemia en otra pandemia, ¿no? Era como... Claro, no tanto bajón. Era un bajón. Claro. Entonces dijimos, bueno, el año pasado la vacuna cumplió 100 años y bueno, hay que pensar que las vacunas no son para siempre, hay que tratar de seguir, ¿no?, desarrollando nuevas. Y bueno, dijimos, podemos festejar el cumpleaños de esta vacuna que de última también viene protegiendo y hay que seguir dándosela. Y bueno, y contar a través del cómic un poco la situación mundial de la tuberculosis, ¿no? Está bueno. El patio Mainumbí es en Peatonal Sarandí, entre Zabala y Alzheimer, Sí. y es un lugar precioso de la Ciudad Vieja. Muy lindo. Andrea, me detengo en lo de la vacuna, lo que acabas de decir y Sí. lo que dijiste al principio. ¿De qué estamos más cerca? ¿De una reformulación de la vacuna para adaptarla, digamos, a las variedades que hoy circulan masivamente, o de encontrar definitivamente otro tipo de curas que bueno, superen la resistencia a antibióticos y demás? Bueno, en realidad, en fase 1, o sea, en fase pronta a ser aprobada, o sea, en fase 1 hay como 14 vacunas que se están desarrollando en el mundo y va a ser aprobada dentro de poco una, que es basada muy similar a la DSG, porque es una cepa que lo que hacen es modificarla genéticamente como para que tenga algunos de los factores de la cepa de tuberculosis y que sea más efectiva. Es posible que esa se dé como un refuerzo de la BCG, ¿no? Todavía eso como que no lo sabemos, pero es lo que se habla así en el ambiente científico. Y después sí, hay nuevos antibióticos, la búsqueda de antibióticos en el mundo sigue. Siempre lo difícil, yo estuve viendo un poco los números y, por ejemplo, decía que para lograr el éxito de erradicar la tuberculosis en el mundo se necesita el 50% más de financiación en todos los ámbitos, ¿no? Porque además, digo, esta pandemia que no se ve justamente, ¿no? Claro. Toca a los países más... menos potentes económicamente. Sí. y otra vez estamos hablando de un problema serio. Claro, entonces vos decís, bueno, ¿por qué no hay la misma voluntad si en los 2 años de COVID se desarrollaron, no sé, más de 100 vacunas, se aprobaron como 20, ¿no? En tuberculosis tenemos una única vacuna de hace 100 años, o sea, ¿por qué...? Seguir esperando. Sí. Bueno, habrá que seguir trabajando y haciendo un poco de esfuerzo y sobre todo visibilizando. Sí. Andrea Villarino, muchísimas gracias por acompañarnos, por esta participación sobre ciencia y bueno, la seguimos. Dale, muchas gracias. Gracias a ti. Andrea Villarino de Facultad de Ciencias. Hacemos una pausa. A la vuelta, Daniela Hirschfeld en estudios, Alexandra Perrone por Zoom, vuelve sobre ciencia.